Gracias por acompañarnos en este café de revista. Tenemos el gusto de estar hoy con el padre Luis Matos. Hola, padre, gracias por estar Hola, aquí. muchas gracias. Miriam, muchas gracias. Gracias, América. Padre, me siento muy afortunada de compartir Gracias. con usted. Quiero festejarle al padre por ser ahora su 50 aniversario como padre y nos lo conmemora con un libro que se llama No, jamás, el escándalo del amor. Y queremos darle toda la apertura para que nos platique un poquito de este libro. Sí, bueno, este libro tiene su origen un poco en mi experiencia pastoral, precisamente, durante esos 50 años, bueno, 45 cuando lo escribí, hacía unos años que lo escribí, y que tiene un poco como objetivo, la trama es seguir los pasos de Jesús en compañía de San Pedro. Simón Pedro, digo yo, porque Simón era su nombre de origen y Pedro fue el nombre que le añadió Jesús, que quiere decir piedra. Pero ese discípulo que a un momento se deja seducir por Jesús, ¿por qué? Porque oye decir que sana a los enfermos, libera a los oprimidos, echa a los diablos, ¿qué? Da de comer en el desierto, con poco pan multiplica el pan, etcétera. Es alguien del que se oye hablar que hace cosas extraordinarias. Y un día pues viene en la vida de Pedro, se presenta en la vida de Pedro y en su propio trabajo, que es de pescador. Y una primera experiencia que va a hacer Pedro, que le va a seducir, y va a ser precisamente que Jesús le va a decir, no han pescado nada durante la noche, están ya cansaditos, vayan ahora durante el día y vayan a pescar, lo cual es contrario a la experiencia de Pedro y de alguien que conoce la pesca, que es Pedro, que ese profeta, digamos, que es carpintero, no es pescador, y está pidiendo que haga algo contrario a su propia experiencia de todos los días. Está hablando a un experto, alguien que no se conoce en ello, teóricamente, pero porque Jesús lo dice, porque ha hecho cosas ya grandes, dice, pues vamos a probar, ¿no? Entonces voy a hacer lo que tú haces y vuelven con cantidad de peces, más de lo que hubiesen pensado. Bueno, ese tipo de experiencias que a veces tenemos nosotros también. Oímos hablar de alguien, de Jesús incluso, sana a los enfermos, allá vamos, bien. Pero Pedro va a vivir con Jesús, va a ver lo que hace, va a oír lo que dice, y al principio pues va corriendo, porque dice cosas bonitas, interpela a la gente, que habla con libertad a los grandes de este mundo, tanto religiosos como políticos, no tiene miedo de nadie, aparentemente, y es joven, tiene 33 años, 32 años, entonces como que le seduce ese personaje por su manera de hablar, etcétera. En el amor, un poco humano, es un poco lo mismo, el primer momento es como una seducción del otro, por las cualidades que le encuentro, hemos hablado del amor, de las cualidades que le encuentro, posibilidades que me da, apertura para mí, bueno, ahí nos atrae lo bello, ¿no? Y en el camino va a tener Jesús actitudes que interpelan a ese hombre de un pueblo, que es Israel, hombre que tiene unas costumbres religiosas, hombre que tiene una experiencia laboral, como la que acabo de nombrar, ¿no? Pero que empieza a tener actitudes ese profeta como contrarias a ciertas costumbres, a todos los niveles. Y como le interpela, porque dice, ¿cómo así, no? Por ejemplo, va a lavar los pies de sus discípulos. Un maestro no lava los pies de sus discípulos, y menos en aquella época. El discípulo lava los pies de los demás. Voilà. Es como si ahora en una casa señorial, pues el señor va y dice, mira, déjame, voy a lavar voy a limpiar yo los platos, o voy a lavar yo el coche, pues como que el servidor se va a quedar extraño, ¿no? ¿Quién es este, no? Más bien le va a decir, oye, lava esto y lava lo otro, bien, ese cambio de costumbres, voilà. Y va a tener todas otras también, sobre el ayuno, que no va a ayunar, sus discípulos no ayunan, y los otros se interpelan, ¿cómo no ayunan? Si los demás sí ayunan, ¿no? Los otros maestros, dice, pero mientras el esposo esté aquí, no hay que ayunar. Ayunarán cuando el esposo ya no esté aquí. Ya está revelando un poco quién es él. Yo soy el esposo. Es decir, yo soy aquel a quien están buscando. Yo lo busco con penitencia, quizás con esfuerzo, porque no lo tengo, pero una vez que está ahí, hago la fiesta, ¿no? Con él. Pero sobre todo va a haber una actitud, y de ahí va en el no jamás. Pedro, que reconoce a Jesús como su maestro, lo reconoce como su Señor, lo reconoce como el Mesías, lo reconoce incluso por revelación del Padre, nos dice Jesús, como el Hijo de Dios, y Pedro, tranquilamente, es mayor que
según la tradición, Pedro es mayor que Jesús, ¿qué? Más experimentado, seguramente, ¿qué? Y entonces Pedro va a decirle a Jesús, no, eso jamás. ¿Me quieres lavar los pies? Jamás. O sea, no va bien, no se opone, no, jamás. ¿Qué? Y sobre todo, hemos hablado del amor, ¿qué? Que se da cuando Jesús va a ir a Jerusalén y sabe que lo quieren matar, ¿qué? Y que lo quieren matar los grandes sacerdotes, ¿qué? De la sinagoga, del templo. O sea, no son los romanos fueron los ejecutores, pero los que le presentaron por la muerte fueron los grandes sacerdotes, ¿qué? Y bien, Jesús, que quiere mostrar que él ama a su pueblo, que ama a su padre, era Pascua, había que ir, todo buen judío tenía que ir a Jerusalén, que es la ley, ¿qué? Tradición. Entonces, él quiere ir a Jerusalén, pero lo quieren matar. Están haciendo una trampa para cogerlo, ¿qué? Entonces, Pedro le dice, no, tú no irás a Jerusalén. Sobre todo que Jesús viene de anunciar él mismo anuncia, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo vaya a Jerusalén, lo maltraten y lo crucifiquen y resucitará al tercer día. ¿Qué? Es la autoridad del Mesías, se está hablando, ¿no? Es Jesús el Mesías. Y Pedro, olvidando que es el Mesías o el Hijo de Dios, bueno, eso ya es un problema, ¿okay? Va a decir, no, jamás tú no irás allí. ¿Okay? Y simpáticamente, con un buen amigo que le dice Jesús, detrás de mí Satanás, que simpático, ¿no? Cuando le está defendiendo para que no muera, está manifestando una real amistad, que está dispuesta a dar su vida por él, incluso, y Jesús no le permite que lo defienda. Porque Jesús ha decidido amar hasta el final. No te permitiré que me impidas amar hasta el final por amistad, tampoco, ¿okay? Ni por mi vida. Prefiero dar mi vida por amor que guardármela para mí. ¿Okay? Entonces, hay otras circunstancias también, ¿ok? Me encanta San Pedro porque San Pedro es especialista en decir no a Jesús. ¿Okay? Y es un sacerdote el que lo dice, hay quienes están escandalizados que diga yo eso, ¿ok? Pero me encanta porque dice lo que siente. Nosotros a veces decimos amén, amén, pero cuando llega la realidad decimos no. Y hemos dicho amén, aleluya, gloria a Dios, ¿ok? Pero luego en la realidad decimos no, ¿ok? E interiormente decimos sí, bueno, qué bonito queda, pero bueno, será para los santos, ¿no? Sí. Pero no olvides que tú eres santo. Qué frágiles, ¿no? Qué frágiles nos volvemos porque si alguien que estuvo en comunión con el Señor y que estuvo en compañía en ese camino, pues fue Pedro. Entonces, ¿qué tan frágil podemos ser nosotros para estarle diciendo un constante no, verdad? Creo que nos podemos ver como en un espejo y a lo mejor ver una luz de un guía a Pedro para saber cómo comprender esa relación, ¿verdad? Sí, que el problema no es decir no, yo digo, ¿qué? El problema es darle media vuelta. Me devuelvo y ya no quiero saber nada. O sea, yo digo no, pero acepto la interpelación, acepto el diálogo, le escucho al otro, ¿qué? Yo les recomiendo mucho este libro, yo lo he leído, me parece muy bueno. Pero lo recomiendo incluso a gente que tiene cuestionamientos con respecto al amor, con respecto a la fidelidad, con respecto a la iglesia incluso, con respecto a Jesús. Digo, léalo, les va a gustar, porque Pedro es revolucionario, que iba a decir, casi le falta respeto a Jesús, ¿okay? Pero porque es lo que siente y además porque tiene puesta su esperanza en él, o sea, no, oye, ahí no vamos a jugar, toda mi vida va en ti, tengo que comprender lo que haces, ¿okay? Tengo que, ¿no? Sí, voilà, tengo que cuestionarte para decirte sí o no, ¿okay? Voilà, léalo, muy bueno. Mira, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención de ese tema, fue el cuestionarme todas las cosas que yo traía. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Gracias, Padre. Gracias a Dios que nos lo ha dado. Gracias por acompañarnos en este café de